El tema del asbesto en los subterráneos de Buenos Aires nos llevó a realizar en diferentes oportunidades notas al respecto. Compartimos la preocupación, compartimos el dolor cuando compañeros pertenecientes a la Asociación de Trabajadores de Subte y Premetro han enfermado y han fallecido debido justamente a la exposición por el asbesto. En esta oportunidad vamos a dialogar con el licenciado Hernán Rubio, que es autor de un libro que ya lo vamos a presentar. Es consultor independiente en salud, seguridad y medio ambiente, licenciado en ciencias químicas y especialista en higiene y seguridad en el trabajo. Es asesor en higiene y seguridad en el trabajo de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro e integrante del taller de estudios laborales. Muy buenas tardes, licenciado Hernán Rubio. José Bouza al habla. Buenas tardes, mucho gusto y un saludo a toda la audiencia. Bueno, Hernán, mis felicitaciones por la labor en el desarrollo de este libro, que el título es Asbesto, un asesino al acecho en los túneles de Buenos Aires, y una bajada como la lucha de los trabajadores del subte y su sindicato. Exactamente. Es un libro que relata precisamente toda la lucha de los trabajadores del subte, agremiados en la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro, la GTCIP, o más conocidos como los metrodelegados. ¿Cómo surge esta inquietud y que después se transformó en una iniciativa de desarrollar un libro al respecto? Bueno, esto se inicia en el capítulo del asbesto, porque la relación mía con los compañeros del subte data de principios de los años 2000, tan lejos como en el año 2001, cuando ellos interponen denuncias pidiendo la insalubridad en el subte y logran la reducción de la jornada a 6 horas de trabajo. En ese momento yo era inspector laboral de la Ciudad de Buenos Aires y me tocó llevar adelante el expediente. Y bueno, finalmente sí tenían razón en lo que protestaban, digamos, y las condiciones que había como para reducir la jornada laboral. Pero en lo que hace al capítulo del asbesto, más precisamente, yo ya fuera del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacía muchísimos años, terminé siendo asesor del sindicato, y llega una noticia de Madrid. En febrero del 2018 llega una noticia que dice que un trabajador del Metro de Madrid murió a causa del asbesto o amianto, es lo mismo, presente en las formaciones. Y uno de los compañeros ve la noticia y dice, pero estas no son las formaciones que vinieron acá a Buenos Aires, que están rodando por la línea B. Y bueno, así empezó todo. Empezamos a averiguar, y efectivamente eran esas formaciones. Y no solo eran esas formaciones, sino que efectivamente contenían asbesto o amianto. Y así empezó toda la investigación, con una negación por parte de Metrovías, que era en ese momento la empresa que ahora se llama Emova, una negación por parte de Esbase que duró casi un año, como que no había, que no pasaba nada, y empezamos a averiguar, a investigar, a examinar las piezas, enviarlas a la Universidad Nacional del Sur, y efectivamente tenían asbesto. Y a partir de ahí fue toda una investigación que motivó que se empezaran a ocultar a los trabajadores, como debería haber sido desde un principio. Y bueno, lamentablemente empezaron a aparecer casos, 14 casos, después 50, después 70, y hoy están arriba de los 100 casos, con 4 muertes y 5 afectados por cáncer ya. Digamos que se comprobó que el asbesto fue el causante de esta patología. Absolutamente. La patología característica y la enfermedad profesional característica por asbesto, más allá del cáncer de pulmón y la asbestosis, es denominada mesotelioma y es inconfundible, y esto era lo que tenían los trabajadores. Lo que pasa que ante el ocultamiento y no quererlo revisar y la negación, no se hacía nada. Cuando se empezó a investigar en serio, traccionado por los metrodelegados, es que se descubren todas estas patologías y estos compañeros que están lamentablemente afectados. Esto
digamos que representó para el sector de una gravedad terrible, porque que más que menos trabajando en el sector estaba y está expuesto, porque todavía queda remanente del asbesto, por más que se ha trabajado en la eliminación, eh, cierto malestar o inquietud. ¿Qué fue la respuesta inicial por parte de los compañeros ante esto? La respuesta de la empresa y del ente gerenciador, digamos, que es base subterráneo de Buenos Aires, Sociedad del Estado, era la negativa en el primer año. La respuesta de los compañeros fue diversa. En principio era una incredulidad, uno piensa, bueno, no puede ser para tanto, etcétera, etcétera. Y bueno, fueron todo un año inclusive de debate interno, ¿no? De debate interno entre la incredulidad y del otro lado la negativa, como les dije, de la empresa y de las autoridades de aplicación, inclusive de la Dirección de Protección del Trabajo de la Ciudad de Buenos Aires, que en un principio parecía que le esquivaba al tema, y todo tuvo que ser traccionado por los metrodelegados, por análisis propios hechos, porque son análisis muy costosos sobre piezas que se llevaban a la Universidad Nacional del Sur. Y bueno, ante la evidencia incontrastable, en diciembre del 2018 recién se reconoce que sí que había asbesto en las primeras formaciones, que eran los CAP 5000. Lo que pasa es que acá había un problema que también era un problema muy grave, que esos CAP 5000, después se descubrieron también los CAP 6000 y los Mitsubishi, pero los CAP 5000 y los CAP 6000 habían sido comprados a Madrid en el 2011-2012, y el asbesto acá está prohibido desde el 2003. Y en Europa particularmente desde el 2005. Entonces, ahí había un problemita, un delito, ¿no? Haber traído elementos contaminados. Y después las vueltas que da la cuestión, los planos con los que venían esas formaciones iniciales, los CAP 5000, ya decían que tenían asbesto, los mismos planos, a pesar de la negativa y de no querer mostrarlo. Esto lo terminó reconociendo el propio presidente de Base años después. Entonces, bueno, el problema era ese, habían traído formaciones contaminadas estando prohibido. Está planteado la problemática y las consecuencias de la exposición al asbesto. ¿Cómo inicias el libro y bajo qué tenor lo desarrollas? Bueno, es muy buena la pregunta porque el libro lo empiezo a escribir en plena pandemia. Cuando estábamos, que no podíamos salir de nuestras casas, etcétera, por una cuestión preventiva, obviamente, que como era el COVID y todo, a pesar de que los trabajadores del subte, en menor escala, pero tenían que trabajar porque eran trabajadores esenciales afectados al transporte, me pongo a recopilar datos y de todo este tema, a ordenarlos, y digo, esto no puede quedar en el olvido, esto no puede pasar de largo, no puede quedar que se los lleve el viento, o que la gente se olvide, o que no quede un registro de esto, porque me empiezo a dar cuenta de que era histórico. ¿Qué quiero decir con esto? Argentina, desde el año 96, tiene lo que se llama la Ley de Riesgo del Trabajo. La Ley de Riesgo del Trabajo es donde se crean las ART, las aseguradoras de riesgo del trabajo, que, como suelo decir yo, las aseguradoras de riesgo del trabajo son como el seguro del auto. Uno se entera que no sirve una vez que chocó. Acá en la Argentina hay un subregistro pasmoso de enfermedades profesionales. Y cuando se había empezado a descubrir esto, acuérdense que la pandemia empieza en el año 2020, 2021, ahí empiezo a escribir el libro, ya estaban documentadas muchas enfermedades por asbestosis, pero en el ámbito del subte y traccionado, como decíamos, por los metrodelegados. Pero en la Argentina no había prácticamente enfermedades profesionales registradas por asbesto. Entonces yo dije, esto es un hito en lo que es toxicología. Y eso es lo que me motiva a escribirlo. Entonces digo, bueno, ¿cómo lo escribo al libro? ¿Cómo empiezo más allá de los datos recopilados y todo? Y digo, bueno, vamos a hacer una columna vertebral. La columna vertebral integrada por todos los actores que intervienen en esto, que son los metrodelegados,
la autoridad de aplicación, que es la Dirección de Protección del Trabajo, dependiente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la empresa y la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, que es la que regentea y tiene que vigilar que las ART se comporten y hagan lo que tienen que hacer, cosa que no hacían. Entonces, esa es la columna vertebral del libro, cómo se comportó cada actor en esta encrucijada y qué resultados se obtuvieron. Y lo que se logra demostrar, bueno, no lo quiero spoilear, como dicen ahora, estaría bueno que aquel interesado lea el libro, pero se descubre cómo era, surge una frase que es los metrodelegados contra todos y todos contra los metrodelegados, hasta que se logra llegar a lo que se sabe hoy en día, ¿no? La tremenda cifra de 100 y pico de afectados, 4 muertos y 5 compañeros que padecen cáncer. Es un libro que tiene un inicio, ¿tiene un final o hay una continuidad prevista sobre esta historia del asbesto y los metrodelegados? El final va a ser abierto, el final va a ser, no, el final es abierto, porque cuando se empezó a escribir el libro, y esto es un poco el colorario, en el capítulo final se dice, cuando se empezó a escribir el libro eran 50 afectados, o 14 primero, después eran 50. Después cuando se cierra el libro, porque como se dice ahí también, en algún momento había que cerrarlo y publicarlo, son 100 y pico al día de hoy. Y cada vez van apareciendo más. Y lo que solemos decir nosotros también, ¿cuántos compañeros se habrán muerto sin saber por qué? Porque estos se descubrieron porque explotó este caso. Y aparte otra cosa, en el año 2020, 2021 y 2022, el 100% de los casos, casi el 100% de los casos de toda la Argentina de enfermos afectados por asbesto son del subte de Buenos Aires. Y no me van a decir que de Ushuaia a La Quiaca no hay otros trabajadores en contacto con asbesto. Hay 10 millones de trabajadores registrados en la Argentina. Entonces, lo que este libro pretende disparar también es el rol de las autoridades del trabajo, ya sea locales o generales. Bueno, ¿cómo es el tema de que no aparecen enfermedades profesionales prácticamente, salvo cuando hay un colectivo de trabajadores como como los metrodelegados, que tengan la inquietud de traccionar un tema? Hay un hilo conductor en esta historia, en la cual la negación de la realidad se hizo presente durante muchos años. ¿Esa negación sigue presente? Sí, absolutamente, absolutamente, y no solo en este tipo de patología expuesta a este riesgo exclusivo que es el asbesto, en un montonazo de enfermedades profesionales que no se registran. Por ejemplo, los números de la OIT dicen que por año mueren 2.700.000 personas por el hecho o en ocasión del trabajo. Más del 80% de esas personas que mueren es por enfermedades profesionales. En la Argentina ese número, que internacionalmente es el 80% según la OIT, en la Argentina es el 1%. Fíjense si habrá su registro. O sea que sí, se sigue dando constantemente y no se le da un coto a este tema. Pero en este tema, intermediando esto, están las aseguradoras de riesgo del trabajo, que no reconocen estas enfermedades. Y sin embargo, la gente, por biología, si se tiene que enfermar, se enferma igual. Y la pregunta es, ¿dónde va esa gente? Esa gente va al hospital público, a la obra social o a su prepaga en el mejor de los casos si es que la tiene. Pero para eso hay otra plata destinada, que es la de las ART, y no se usa, precisamente por este subregistro. Como un conocedor que eres, estamos hablando de los trabajadores de subte. El nombre del libro yo creo que ya nos da un indicativo, ¿no? Asbesto, un asesino al acecho en los túneles de Buenos Aires, y esos túneles son los que circulan los subtes. Pero en esos vagones, no solamente, y en esos túneles, no solamente están los trabajadores del sector, sino están los pasajeros, miles de pasajeros que se transportan diariamente. ¿Corren riesgo? Sí, por supuesto. O sea, al haber un agente de riesgo y haber sido determinado que está presente, a pesar de, como usted bien dijo, la cantidad de toneladas que ya se han sacado precisamente por haber empujado este tipo de trabajos, pero todavía falta mucho por hacer, el riesgo
siempre existe. Igual a mí no me gusta ser alarmista. El riesgo que corre un pasajero es diametralmente inferior a lo que corre un trabajador que hasta que no explotó este caso le decían que lijara, porque el problema del asbesto es cuando vuela. Claro. Cuando vuela la partícula, cuando vuela la fibra y uno la respira, ahí es donde se clava, es tan finita y tan chica, calculen que es 80 a 100 veces el diámetro menor al de un cabello. Entonces, al ser tan finita, se clava bien profundo en el pulmón y el cuerpo no lo puede eliminar y ahí se empiezan a desarrollarse la patología precisamente, porque es una sustancia mineral que no se disuelve. Entonces, obviamente que hay un riesgo, que también no sabemos bien hasta qué punto alcanza el riesgo, porque las mediciones de aire que ustedes van a escuchar, que esgrime la empresa, que tenemos 3.500 mediciones de aire o más de 3.500 mediciones de aire, que es verdad que las tienen, pero las hacen ellos mismos, se la encargan a un laboratorio privado que contratan ellos mismos y la autoridad le cree. La autoridad no tiene la pericia ni los recursos y hasta yo diría casi ni la voluntad política de hacer sus propios análisis independientes. Entonces se lo encarga al propio acusado. Así es imposible terminar de saber a ciencia cierta cuál es el tenor que hay o deja de haber en los túneles. Igual vuelvo a repetir, no quiero ser alarmista. Un pasajero, por el poco tiempo que transcurre en un viaje, está muchísimo menos expuesto que alguien que se pasa toda la jornada laboral ahí abajo, y menos que menos a alguien de los talleres que estaba expuesto a manipular eso. También pasó el aviso que a partir de todo este tema, los trabajadores del subte no manipulan más ninguna pieza que tenga o esté sospechada de contener asbesto. Se llama a empresas especializadas para que las saquen y las reemplacen, pero ya no se manipula más como fue hasta el año 2019. El libro se publicó inicialmente en el año 2023. Exactamente. Y ahora hay otra reimpresión del libro. Exactamente, hay una segunda edición actualizada al año 2025 que acaba de salir hace menos de un mes. Y hay algo que se va a dar estos días, justamente el próximo jueves 10 de julio, donde se empieza a hacer un reconocimiento a este libro con un proyecto para declararlo de interés para la salud y el trabajo en el Consejo Legislativo de la Ciudad de Buenos Aires. Exactamente, sí, por suerte hay gente interesada, ya sea desde el ámbito legislativo, ya sea obviamente del ámbito sindical, que traccionó esto, y la verdad que el objetivo es tratar de ir mejorando todo esto que estamos contando, o sea, mejorándolo en otros ámbitos inclusive, porque esto atañe a toda la masa de trabajadores en sus distintos riesgos y en sus distintos sectores y con sus diferencias, pero es fundamental que se actúe en prevención, no esperar que explote un caso y que cuando ya es tarde, o por ejemplo estar importando sustancias prohibidas, violando flagrantemente todas las leyes establecidas. Yo creo que el espíritu del legislador con esta declaración es precisamente ese, actuar en prevención, y ahora que estamos en épocas, disculpe que pasé el aviso, pero que está tan bastardeada la palabra política y la palabra de cualquier trabajador del Estado, también pasó el aviso que yo soy producto de la educación pública, desde el nivel de jardín de infantes hasta el posgrado, absolutamente en la educación pública. Y la verdad que en épocas como esta me parece que es importante rescatar que hay gente preocupada por el bienestar general, que en definitiva la gente que se enferma con estas cuestiones, si lo quieren ver desde el lado del lucro, que uno no comparte y lo ve desde el lado humano, pero también redunda en beneficio de toda una sociedad, que la gente no se enferme, que la gente no vaya a padecer al trabajo y nada, en definitiva que sea en beneficio del bienestar general. Hernán, una pregunta, porque eres un profesional, pero eres un escritor que no te dedicas a escribir libros. Y este libro te salió de adentro, yo creo, por la necesidad de exponer
esta historia dolorosa de la enfermedad ocasionada por la exposición al asbesto. ¿Qué sabor te dio el tener la publicación en mano? Y sí, la verdad que es una alegría inmensa porque uno en una publicación así plasma muchísimas cosas. Desde queda plasmado lo que uno fue aprendiendo a lo largo de toda la vida. Yo ya tengo un par de décadas largas sobre los hombros, así que estoy por pisar los 60 años, así que y uno puede, aparte de devolverle quizá, no sé, eso lo juzgará el lector o quien esté interesado, pero devolverle un poco a la sociedad lo que ha recibido. Vuelvo a repetir, en cuanto a educación pública, en cuanto a la relación con colectivos de trabajadores como lo son los metrodelegados, que yo he aprendido mucho también de un colectivo así, que de lo que es unirse para un objetivo, de lo que me han enseñado también, porque uno puede estudiar mucho en la facultad, puede tener muchas disciplinas aprobadas o lo que sea, pero el que está todos los días en el laburo y le puede decir a dónde le duele el zapato en el día a día es el propio trabajador. Si uno no se pone a escuchar al propio trabajador, es un cúmulo de conocimientos muy eruditos, pero que no se condicen con lo que es poner los pies en la tierra. Y yo he aprendido muchísimo de los metrodelegados, y bueno, el libro es una condensación de lo que uno pudo aprender académicamente, con lo que uno ha vivido, con lo que uno ha recorrido, y poder dejar esto como posta para aquellos que tengan inquietudes y poderlo leer y decir, bueno, quizá en mi rubro pasa algo parecido, e ir mejorando el bienestar general, como uno dice. Licenciado Hernán Rubio, autor del libro Asbesto, un asesino al acecho en los túneles de Buenos Aires. Te agradezco, te felicito y que no debiera tener una continuidad el libro porque creo que al final tiene que ser la eliminación de estos elementos de riesgo laborales que nunca debieron haber sido traídos a la Argentina porque eran material rodante que ya lo tenían como desecho en Madrid. Tal cual, era material que se estaban sacando de encima y vino acá y terminó costando casi como si fueran nuevos, pero más allá de lo que es la plata, la verdad que se estaban violando normativas que estaban perfectamente escritas taxativamente a partir del 1 de enero del 2003. Así que más de 8 años después se trajeron estas formaciones y no debería haber sucedido, menos cuando está en juego la salud de los trabajadores. Hernán Rubio, muchísimas gracias. Lo mejor el próximo jueves en esta recepción que va a haber en el Consejo Legislativo de la Ciudad de Buenos Aires y felicitaciones nuevamente por el libro. El agradecido soy yo por la difusión. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Buenas noches.